Bienvenidos sean todos a este nuevo video. El día de hoy les hablaremos sobre el plan de manejo ambiental en el proyecto Construcción de Línea 2 Ramadal Faucet en Gambetta en la red básica del Metro Lima Callao. El plan de manejo socioambiental. Este plan es un instrumento básico de la gestión ambiental que deberá cumplirse durante el desarrollo del proyecto. Asimismo, describe las medidas de manejo ambiental que debe aplicar tanto el contratista como también el concesionario, siempre y cuando bajo supervisión del Ministerio de Transporte, de tal manera que las actividades del proyecto se realicen de manera segura, confiable, responsable, preservando el ambiente y cumpliendo con las normas ambientales vigentes. La implementación de cada una de las medidas ambientales planteadas que forman parte del plan de manejo ambiental estarán bajo la responsabilidad del contratista en la etapa constructiva, a través de su coordinador ambiental, y del concesionario en la etapa operativa, bajo la supervisión de la empresa supervisadora especializada contratada por la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, el AATE, que a su vez es supervisada por el DEGASA, que es la Dirección General de Asuntos Socioambientales, y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. ¿Y qué es lo que busca el plan de manejo socioambiental? ¿Qué es lo que quiere? Lo que quiere es informar a las autoridades competentes, tanto a la Dirección General de Asuntos Socioambientales y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sobre la existencia de alguna eventualidad o incidente ambiental u ocupacional que existe en la zona o el área del proyecto, haciendo énfasis en lo que es los procedimientos de respuestas y de ser necesario solicitar al contratista o concesionario para poder mejorar y luego del respectivo informe por parte de sus supervisores. También busca el evaluar y revisar y aprobar, de ser necesario, las modificaciones de los diversos programas que conforman el plan de manejo ambiental que planteen el contratista o concesionario con la finalidad de poder mejorar. Y como último, establecer los canales apropiados y formarles de comunicación con la población siempre y cuando tengan relevancias con respecto a los aspectos ambientales significativos y las demandas sociales asociadas al proyecto. El Programa de Asuntos Sociales trabaja como un instrumento básico de gestión ambiental que resume e integra las principales medidas sociales y ambientales que deberá ser establecida por el titular del proyecto con respecto a la población involucrada del área de estudio. El Programa de Asuntos Sociales está dividido en tres subprogramas: el subprograma de Relaciones Comunitarias, de Participación Ciudadana y de Contratación de Mano de Obra Local. El subprograma de Relaciones Comunitarias busca la implementación de medidas que potencien los impactos socioeconómicos positivos y, por lo contrario, que mitiguen y o minimicen impactos socioeconómicos negativos. El cumplimiento y reporte de cumplimiento de la implementación está a cargo del área ambiental, seguridad industrial y ocupacional, coordinador de relaciones comunitarias. Las actividades y o estrategias que incluyen la implementación de medidas está conformada por las capacitaciones en relaciones comunitarias con el código de conducta, consideraciones de conducta para las empresas y código de conducta para trabajadores. El subprograma de participación ciudadana establece acciones y lineamientos que posibilitan y hacen viable el proceso de diálogo, participación e información entre el titular del proyecto y la población local. Esas acciones y lineamientos se establecen de acuerdo al riesgo socioambiental del proyecto, y para el desarrollo de este subprograma se desarrollan las siguientes actividades y o estrategias, como mecanismos de intercambio de información y estrategias de coordinación y comunicación interinstitucional. Asimismo, para el desarrollo de ese subprograma se requiere el apoyo de las autoridades o representantes locales y la población organizada. El subprograma de contratación de mano de obra local establece medidas y procedimientos para la contratación de mano de obra local en el área del proyecto, según intensidad de obras y cronograma de ejecución. En el subprograma de prevención de contingencias y respuesta a emergencias, se establecen acciones de respuesta ante la ocurrencia imprevista de eventos naturales, ya sea de carácter técnico, humano o accidental. Para esta actividad se realizó un diagnóstico previo integral de las condiciones de trabajo y salud, donde se relacionan ciertos factores de riesgo, también la fuente generadora, los expuestos, la población expuesta, el tiempo de exposición, el grado de control y la priorización según el grado de riesgo. El desarrollo de este subprograma tiene la finalidad de proteger la vida humana, los bienes y los recursos naturales del área de estudio durante la etapa de construcción y la etapa de operación.
Asimismo, este subprograma establece actividades y o estrategias como lo son la implementación del programa de contingencias, los riesgos potenciales identificados y las medidas de contingencia. En la implementación del programa de contingencias se incluye la unidad de contingencias y el equipamiento de esta unidad. En los riesgos potenciales identificados, se realiza esa actividad donde se identifican los riesgos potenciales. Y por último, en las medidas de contingencia, que es una estrategia, se incluyen las medidas de contingencia contra la ocurrencia de sismos, la ocurrencia de tsunamis, contra la ocurrencia de problemas técnicos, contra la ocurrencia de accidentes laborales, de derrames de sustancias peligrosas, también de excavaciones subterráneas. Asimismo, se busca reducir las afectaciones de estructuras particulares y la afectación a la población por la interferencia del proyecto con infraestructura pública. El programa de monitoreo ambiental establece que los parámetros para el seguimiento de la calidad de diferentes factores ambientales que podrían ser afectados durante la ejecución del proyecto, las actividades del monitoreo y seguimientos, como se van a plantear en este programa, están conformadas por la realización de mediciones y evaluaciones sobre el comportamiento o evaluaciones de las características ambientales durante el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto. Al implementar el programa, se cumplirá con la legislación nacional vigente, que existe su ejecución y reporte ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como autoridad sectorial competente, y el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, la OEFA, del Ministerio del Ambiente. Este programa estará a cargo con el coordinador ambiental, quien garantizará el cumplimiento de las medidas preventivas, correctivas propuestas en el plan de manejo ambiental del proyecto, así contribuyendo con el proceso de mejora continua de la gestión ambiental del proyecto. Una vez iniciada con la construcción del proyecto y previa justificación y autorización por la DEGASA, el contratista podrá incluir algunos puntos de monitoreo teniendo en consideración la realidad de la zona de trabajo, teniendo como objetivo el controlar y evaluar las medidas propuestas en el PMA mediante la obtención de datos de comportamiento de los componentes ambientales y operacionales del proyecto, así pudiendo reducir el mínimo de los impactos ambientales negativos, el cumplir la legislación ambiental aplicable al proyecto, el evaluar el cumplimiento del programa en función de las acciones acordadas, el evaluar y registrar detalladamente los cambios que pueden producir las diferentes actividades del proyecto en el área de influencia directa y identificar el aspecto, tanto medidas como procedimientos, a mejorar la gestión de PMA con la finalidad de poder insertarlos dentro de un proceso de mejora continua. En el monitoreo de calidad del aire, en la etapa de construcción, el monitoreo se realizó de forma mensual en los sitios próximos de desarrollo del proyecto y dentro del área de trabajo. Las estaciones de muestreo se ubicaron considerando la entrada de los túneles o excavaciones subterráneas, la ubicación de los receptores más sensibles, las actividades de construcción de mayor impacto sobre la calidad del aire, las variables climáticas que podrían influir sobre los efectos de dispersión y las posibles barreras o condiciones naturales de la zona. En la etapa de operación de monitoreo de calidad del aire se realizaron de forma trimestral en cada estación de pasajeros de la línea 2, ramadal de la línea 4 y en los patios de máquinas, donde se ubicaron 41 puntos de monitoreos en la etapa de construcción y 37 puntos de monitoreos en la etapa operativa. En la metodología, el equipo se colocó en una plataforma, ubicando el filtro entre 1 y 1.5 metros sobre la superficie del suelo durante 24 horas. Por estación de monitoreo se planteó la colocación de dos puntos, los cuales tendrán que estar ubicados barlovento y sotavento de las instalaciones a monitorear, tanto para la etapa de construcción como la etapa de proyección, tanto que para los compuestos PM10, PM2.5, el SO2, el H2S se realizó en un periodo de muestra de 24 horas, pero para lo que es el compuesto de NO2 se realizó en un periodo de muestreo de 1 hora. En el monitoreo de calidad de ruido, la medición para el ruido ocupacional se utilizó lo que es un dosímetro y se podrá tomar en cuenta los tipos de tareas o trabajos que desarrolla el trabajador. Y también para determinar el nivel de presión sonoro, el sonómetro tendrá que mantener separado del cuerpo del operador para evitar lo que es el fenómeno de concentración de ondas. El micrófono del sonómetro se tendrá que colocar en un ángulo de 75 grados con respecto al piso, entre 1.20 a 1.50 metros sobre el nivel del mismo. Para lo que es la distancia del micrófono a la fuente generadora de ruido, debe ser aproximadamente 1.5 metros. Para lo que es el monitoreo de ruido y de fuentes de generación, se deben utilizar el sonómetro digital, de preferencia tipo 1,
o al menos de tipo 2, ya que los sonómetros promediadores que son integrados deberán ser de categoría P. Tanto también la calibración de los equipos de la medición de ruidos deberán realizarse por una entidad debidamente autorizada y certificada por el INDECOPI, según el artículo número 15 del Decreto Supremo número 085/2003 PCM. Para el monitoreo de calidad del agua, la evaluación toma en cuenta los estándares nacionales de calidad ambiental para el agua de categoría 3, como que es el riesgo de vegetales y bebida de animales, que le corresponde al río Rímac y al canal de Surco, según la resolución jefatural número 202/2010 ANA, que su clasificación de los cuerpos de agua elaborado por la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. Para lo que es la recolección de muestras, el establecimiento de las estaciones de monitoreo se realizará a partir de la revisión previa de información existente y se procederá a localización física de los lugares. ¿Para qué? Para que después seleccionar los parámetros a analizar, determinando en base las normativas ambientales vigentes, que es el Decreto Supremo número 022/2008 MINAM, que son los estándares nacionales de calidad ambiental para el agua. Por cada estación de monitoreo se realizó la toma de 2 puntos, las cuales estarán ubicados aguas arriba y aguas abajo de cada cruce de cuerpos de agua. Las botellas que se llegarán a usar para las muestras deberán ser llenadas solamente dejando un espacio de aire necesario para poder permitir la expansión térmica durante el transporte. En el monitoreo de impacto sobre la flora y fauna, este programa considera lo que es el seguimiento de medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales identificados para el componente biológico en el área de influencia directa del proyecto. Asimismo, se realizará lo que es la comparación con los datos que se obtenga en la etapa de construcción y en la etapa de operación del proyecto, de modo que sea posible detectar algún cambio producido en la diversidad biológica debido a la implementación de este proyecto. Empecemos en el monitoreo de flora. Para la selección de las zonas a ser monitoreadas se han tomado en cuenta aquellos frentes del trabajo donde se han identificado los principales impactos ambientales para las áreas verdes. En estas zonas se monitorearon las medidas ambientales preventivas y las medidas ambientales correctivas o de mitigación. Para lo que son las medidas ambientales preventivas, tenemos que verificar el retiro del suelo y área de gras con su resguardo de bermas centrales de las avenidas principales. También verificar que se impartan charlas a las personas de obra sobre la importancia de conservar y proteger las áreas verdes. El verificar que el trasplante de los árboles de zonas determinadas por las municipalidades. También y su verificación de la plantación en los nuevos plantones de las zonas intervenidas. Para las medidas ambientales correctivas y de mitigación, tenemos que verificar lo que es el retiro de la capa de grasa y del suelo orgánico de la superficie de bermas centrales de las avenidas principales y de los parques. También cómo realizar el seguimiento del proceso de desarrollo de recuperación de la vegetación que fueron afectadas durante las actividades constructivas y de la vegetación trasplantada. O sea, tenemos que verificar de que se haga su rehabilitación y su mejoramiento de las áreas verdes. En los indicadores de monitoreo veremos simplemente los números de árboles y las áreas de grasa inventariadas, los metros cúbicos de suelos orgánicos retirados y conservados, el número de árboles trasplantados exitosamente y el área de bermas central revegetadas con gras de especie arbustivas de porte mediano. En los resultados esperados se busca presentar un informe anual, el cual deberá incluir los resultados obtenidos acerca del monitoreo de las medidas preventivas, un análisis de la información y evaluación de cuán apropiados han sido los protocolos, los criterios de implementación y la operación de las medidas propuestas. Como también las consecuencias de este análisis, se establecerá el adecuado cumplimiento de los objetivos del monitoreo biológico y se podrá plantear recomendaciones para poder realizarse en el mismo. En el monitoreo de faunas, teniendo en consideración la alteración del paisaje debido a las instalaciones establecidas durante la construcción, el monitoreo de fauna silvestre estará orientando a el cumplimiento de las medidas preventivas, así como la evaluación de las especies de aves silvestres en el área verde cercanos a los componentes del proyecto que presentan un mayor impacto de fauna, de acuerdo a los métodos descritos en el medio biológico de la línea base ambiental. La metodología que se aplicó es el método de puntos en la zona de evaluación donde se proceda a registrar todos los individuos presentes en un radio de 200 metros por 15 minutos de 6 a 11 de la mañana. Así poder obtener un número de individuos y de especies. En los resultados esperados, este también busca presentar un informe anual, el cual deberá incluir los resultados obtenidos acerca del monitoreo de especies e individuos de aves, como también un análisis de la información y evaluación de cuán apropiados han sido los protocolos de monitoreo,
y los cambios de abundancia y diversidad de especies por unidad de muestreo. Como consecuencia de este análisis, se estableció las adecuadas medidas de prevención o mitigación correspondientes. Programas de medidas preventivas, correctivas o de mitigación. Aquí se considera que las medidas preventivas, correctivas y o de mitigación del entorno que podrían ser afectados por las actividades que se desarrollarán durante la etapa de construcción y operación del proyecto, de las cuales se proponen las medidas para evitar daños innecesarios. Y esto va a radicar en el desarrollo de las actividades durante las etapas mencionadas, lo cual va a permitir un manejo adecuado de los aspectos ambientales y por lo tanto va a minimizar la afectación de sus componentes. Asimismo, el plan de residuos sólidos busca prevenir, mitigar y reducir los potenciales impactos a la salud de las personas y a la calidad del medio ambiente, sobre todo rigiéndose en una normativa legal vigente, que es la Ley General de Residuos Sólidos, Ley número 27314, y su reglamento, el Decreto Supremo 057-04-PCM. Esta ley se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y del manejo de los residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final. Asimismo, se busca una adecuada estrategia jerarquizada para el manejo de residuos sólidos, que es en primer lugar tratar de minimizar los residuos a través de prácticas de reducción, reuso y reciclaje. Como siguiente alternativa es someterlo a un tratamiento con el fin de reducir la cantidad o eliminar su peligrosidad. Manejo de residuos sólidos en la etapa de construcción. Acá se va a identificar cuáles son los principales residuos producidos según el criterio de la Ley General de Residuos Sólidos. Se van a clasificar en residuos sólidos peligrosos y residuos sólidos no peligrosos y de acuerdo al área o actividad que lo genera. Entre algunos residuos no peligrosos están los residuos de material de construcción. Tenemos también al papelería en general, a los residuos plásticos, a los residuos orgánicos, a los residuos de chatarra como clavos, alambres y restos de varillas. Asimismo, tenemos por otro lado a los residuos peligrosos, por ejemplo, al material de construcción contaminado con hidrocarburos, a los materiales de oficinas, tampones, lapiceros, tintas para tampones o plumones, cartuchos para impresoras y toner, baterías, pilas que se van a encontrar en el área de mantenimiento, en los campamentos también, y residuos biocontaminados hospitalarios que se van a encontrar en el servicio médico. Es importante identificar para plantear un manejo de residuos sólidos en el punto de generación. Eh, y en este punto se va a tener que caracterizar físico-químicamente y también tomar el volumen de los residuos. Asimismo, se va a tener que ver las características de los contenedores. Deben tener un adecuado espesor, deben resistir sobre todo a ser manipulados a la carga, a la descarga, deben estar en todo momento en buenas condiciones y deben sobre todo de ser visibles algunas características de peligrosidad, algunas indicaciones y rótulos como puede observarse ahí en la segunda figura en la estación 20. Eh, Sobre todo también deben de los contenedores permanecer correctamente cerrados para evitar la emanación de malos olores y el contacto con proliferadores de plaga como moscas o ratones. Se deben tener 8 contenedores, de los cuales deben estar separados 2 contenedores para residuos sólidos peligrosos. Luego se va a minimizar la generación de residuos teniendo en cuenta también cuál es la causa de la generación de los residuos, identificar, ver los productos de mayor durabilidad, evaluar también y reemplazar algunos productos
que son peligrosos, sobre todo para minimizar y establecer medidas y métodos o técnicas para reducir los residuos sólidos. Continuando con el manejo de residuos sólidos en la etapa de construcción, tenemos la segregación de residuos sólidos según la norma técnica peruana 900.058-2005 de la gestión ambiental, donde los residuos pueden ser segregados asociados a un color de recipiente. Asimismo, se debe tener en cuenta que el personal debe ser consciente de la importancia de esta etapa de clasificación para poder minimizar los riesgos. Para ello deben estar capacitados. Los residuos también pueden ser reciclados y recolectados en contenedores claramente identificados, luego para ser transportados por las empresas comercializadoras de residuos sólidos. Luego tenemos al reaprovechamiento de los residuos sólidos, que están las 3 R's de reusar, recuperar y reciclar los residuos sólidos. Y por último, a la comercialización de los residuos sólidos, que deben tener en cuenta a través de un uso de hojas de ruta para poder indicar cuál es el tipo, la cantidad y la empresa que va a comercializar y su disposición final. Transporte interno. El transporte interno va a corresponder al traslado de los residuos desde el punto de generación hasta el almacén temporal. Se deben tener los criterios de definir las rutas, los equipos y las señalizaciones, tomar en cuenta o precauciones, sobre todo por la reacción de residuos peligrosos, capacitar al personal para que realice el transporte adecuado de los residuos. Así, en el almacenamiento temporal de residuos en los centros de acopio se tienen que tener en cuenta las características de los residuos, ya que la humedad puede contribuir a su alteración. También se deben de utilizar cilindros metálicos de 120 a 200 litros y tener algunos criterios como, por ejemplo, eh, los almacenes deben tener un mínimo de 90 metros cuadrados, deben de tener un dique y un sistema de drenaje perimetral con una trampa de grasas, deben de evitar la acumulación de agua de lluvia dentro del dique o dentro tener un drenaje con válvulas como alternativa. El área para el almacenamiento de residuos peligrosos deberá contar con una señalización de peligro y restricción también de acceso solo para el personal autorizado. Luego viene el transporte externo. Para este tipo de traslados se debería tener con empresas comercializadoras de residuos sólidos o empresas prestadoras de residuos sólidos que están autorizados por la DIGESA y también por la municipalidad de su jurisdicción y tener en cuenta todos los criterios que pone el Ministerio de Transporte de acuerdo a la normativa legal, la ley número 28.256 y el decreto supremo 021-2008 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eh, Luego viene la disposición final de los residuos, que una vez ya recolectados todos los residuos serán seleccionados de acuerdo a las características físico-químicas y biológicas y también de acuerdo a su grado de peligrosidad. Luego decidir cuál será el tratamiento o el sistema de disposición final. Manejo de residuos sólidos en la etapa de operación. Esta es una etapa donde también se va a identificar los residuos sólidos según la peligrosidad o según el área o actividad que lo genera. Tenemos algunos residuos no peligrosos como la papelería en general, residuos de plástico, residuos orgánicos y residuos metálicos. Y entre los residuos peligrosos tenemos a los papeles, a los cartones contaminados por aceites o grasas, a las indumentarias también impregnados con aceites, grasas o hidrocarburos, a los lodos de trampa de grasa, a los envases plásticos, baterías, pilas, entre otras. Luego se va a el siguiente punto de manejo de los residuos sólidos en los puntos de generación, que se van a tener en cuenta los contenedores de almacenamiento adecuados para las estaciones. Va a ser diferente al contenedor del patio de maniobras, diferente al contenedor que se va a encontrar en el tren, ya que este debe ser un contenedor
de un tamaño suficiente, removible fácilmente y también debe estar de forma segura. Y en general se puede decir que se va a evaluar la posibilidad de comercializar mediante el contratista, donde es una empresa prestadora de servicios sólidos debidamente registrada, como ya lo mencionamos. Luego se va a minimizar la generación de los residuos, se va a tener en cuenta la cantidad de los insumos para el mantenimiento del metro, se disminuirá el volumen y la peligrosidad de los residuos generados, permitiendo sobre todo minimizar impactos ambientales. Asimismo, por último, tenemos la segregación de los residuos sólidos según la norma técnica peruana 900.058-2005. Eh, tenemos a la clasificación por colores de los recipientes. Color amarillo, van a almacenar las piezas metálicas. Color azul, se van a almacenar papeles y cartones. Color blanco, los plásticos, bolsas, envases. Color verde, vidrios, botellas o insumos también peligrosos. Color marrón, residuos orgánicos, restos de alimentos. Y color rojo, residuos peligrosos como pilas, baterías, tóner, envases, aerosoles, recipientes de pintura, entre otros. El manejo de residuos sólidos se va a dar mediante técnicas, por ejemplo, una de las técnicas de reaprovechamiento de residuos sólidos es mediante el llenado de estas fichas donde se van a ver algunas características de los residuos, tipos de residuos, el reaprovechamiento, cuál es, si se va a recuperar, reusar o reducir, si se va a comercializar o no, cuál es la descripción de estos residuos, si son peligrosos o no peligrosos, y también el área para el residuo reaprovechado y comercializado. Asimismo, también se va a tener otra tabla de disposición final de residuos, donde va a ver que estos residuos, según su origen y según su tipo de toxicidad, va a ir a un tipo de relleno, sea sanitario o relleno de seguridad. También tener en cuenta los pictogramas que son empleados según el código, son explosivos, comburentes, son irritantes, son tóxicos, son peligrosos para el medio ambiente, para tener un adecuado manejo de residuos. Plan de cierre o abandono. En la línea 2 no existirá un plan de abandono o una fase de abandono, ya que la operación del metro será de forma permanente, pero si en caso existe algún evento donde se pueda cerrar algún tramo del proyecto o detener algún tramo del proyecto, de acuerdo a ley, los propietarios deben responsabilizarse para la restauración de todas las zonas afectadas. Tenemos el cierre de obra, donde se debe realizar una limpieza general de las vías. También se aplicarán medidas correspondientes al programa de reconformación de las áreas afectadas. También tenemos a las áreas colindantes a las vías, donde se procederá a retirar todas las señalizaciones puestas, recojo de los residuos sólidos y revegetación de algunas zonas que se han visto afectadas. También tenemos en los depósitos de material excedente, remoción y disposición de los suelos contaminados. También tenemos la reposición del topsoil en capas de 15 centímetros. En las áreas de explotación de canteras tenemos que se va a realizar la nivelación de las áreas intervenidas, reponer toda la capa superficial del suelo. En el patio de máquinas, retiro de todas las máquinas, desmontaje de las instalaciones, recojo y disposición final de los residuos sólidos y también hacer una buena disposición de suelos contaminados. Abandono de área o cierre de operaciones. El programa de abandono del área de un proyecto vial es restaurar todo el área que ocupa dicha vía hasta alcanzar las condiciones originales después de cumplir su vida útil y evitar todos los problemas ambientales con el entorno. Se deben seguir los siguientes pasos. Primero, la demolición de la infraestructura construida, un retiro y disposición de todo el material de desmonte. Segundo, un escarificado y reacondicionamiento del área ocupada por el tramo, de acuerdo a la geomorfología que existe.
Y por último, una revegetación del área abandonada. Eso sería todo. Muchas gracias.